Para dar inicio a la ceremonia de entrega de la segunda edición del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, agradecemos nuevamente la presencia en el escenario de don Darío Villanueva, de don Rafael Tovar y de Teresa, de don Vicente Quirarte, don Jaime Labastida, don Felipe Garrido y, por supuesto, don Pedro Lastra, galardonado de esta segunda edición, para quien pedimos un fuerte aplauso. Cedo la palabra a don Vicente Quirarte. Muy buenas tardes, señoras y señores. Me complazco en dar lectura al acta del jurado del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, correspondiente al año 2015. Reunidos en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua el martes 13 de octubre de 2015, los integrantes del jurado del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña 2015, don Jaime Labastida, director, don Adolfo Castañón, secretario, don Roger Bartra, don José Luis Díaz Gómez y don Jesús Silva Herzog Márquez, resolvieron por unanimidad adjudicar dicho galardón a don Pedro Lastra, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, cuya candidatura fue postulada por los siguientes miembros de esa corporación hermana: don Alfredo Matus Olivier, director, doña Adriana Valdés Budge, vicedirectora, don José Luis Díaz Samaniego, secretario, don Juan Antonio Mazone del Campo, censor, don Maximino Fernández Fraile, tesorero, don Felipe Allende González, miembro de número, don Fernando Lolas Stepke, miembro de número, don Andrés Gallardo Balacey, miembro de número, don Abraham Santibáñez, miembro de número, don Carlos Franz Torud, miembro de número, y la Academia Peruana de la Lengua en pleno. Don Pedro Lastra, reconocido ensayista y crítico chileno, se nutre de la expresión poética en nuestra lengua, al mismo tiempo que la cultiva. Acucioso analista de las letras hispánicas, ha mantenido un constante y ejemplar diálogo con las figuras de esta tradición, tanto de su historia como de nuestra época. Sus lecturas hispanoamericanas saben transmitir no solamente erudición e inteligencia, sino gusto, fervor y entusiasmo por la palabra escrita y leída en español. A través de obras como Sala de Lectura, Invitación a la Lectura y Relecturas hispanoamericanas, don Pedro Lastra, miembro de la Academia Chilena de la Lengua desde 1987, abre las puertas al vasto continente de la narrativa, la historia, el ensayo y la poesía de Hispanoamérica. Lastra ha sabido sostener desde hace años, fuera de su país, un exigente diálogo con figuras esenciales de la poesía y la literatura. La exactitud del lenguaje de don Pedro Lastra ahonda una concepción de la lectura como acto creador. Su quehacer ensayístico está iluminado por la conciencia aguda del hacer poético y artístico. Por esta y otras razones que sería prolijo enumerar, el jurado tuvo a bien concederle en su segunda edición el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña de la Academia Mexicana de la Lengua 2015. Firman los anteriormente citados. Muchas felicidades, don Pedro. Tiene la palabra don Jaime Labastida. Voy a hacer el elogio de don Pedro Lastra. Pedro Enríquez Ureña fue, en el sentido más exacto de la expresión, un maestro de América. Nacido en la República Dominicana, en su temprana juventud llegó a México y aquí formó parte de aquella generación extraordinaria que se ha dado en llamar del Ateneo de la Juventud. Su magisterio, bondadoso, ejemplar, se expresó en la conformación de un grupo de amigos, unos hombres de gran estatura intelectual: José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, por mencionar solo algunos. Sentó cátedra en los Estados Unidos y en Argentina,
donde murió. Pero su luz irradia por todo el continente. Por esto, la Academia Mexicana de la Lengua consideró necesario darle su nombre a este premio, que destaca una de las tareas a las que con mayor ahínco se dedicó, el ensayo. En la segunda ocasión que se concede este premio, el jurado se lo otorgó al poeta y ensayista Pedro Lastra, hombre que, al igual que Enríquez Ureña, también ha sentado cátedra en los Estados Unidos. Pedro Lastra nació en el extremo sur del continente, en Chile. Al fundarse, Santiago recibió un nombre resonante en el que se encierra al mismo tiempo la ambigüedad: Santiago de la Nueva Extremadura. En ese nombre, Pedro de Valdivia dejaba la huella de su origen extremeño, pero el nombre también ha sido el de Santiago del Nuevo Extremo, en tanto que se halla en el extremo austral del continente, a solo un paso de la zona antártica, en aquel lado que se opone al Ártico, esa zona astronómica en donde reinan las osas mayor y menor en la constelación de Arturo. De ese extremo geográfico y lingüístico llega a nosotros el poeta, el profesor, el ensayista Pedro Lastra. Del mismo lugar donde se dieron las voces señeras de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. En meses recientes he tenido oportunidad de viajar a las costas del Pacífico Austral americano, primero a Cali, Colombia, pero después a Santiago. En México se dice con frecuencia que la cultura, nuestra cultura, se desarrolló en las dos orillas del Atlántico. Pero es imprescindible subrayar que nuestra lengua crece en realidad en 3 y no en 2 orillas, porque a esas 2 orillas del Océano Atlántico es necesario añadir la tercera orilla, la orilla del Pacífico americano, donde crecen voces con diferentes acentos y potencia extraordinaria. Pedro Lastra es hombre de palabras escasas, pero en extremo precisas. Dice de sí mismo que hubiera deseado ser antes que otra cosa bibliotecario, porque su pasión es la lectura. En varios países se le conoce como profesor de literatura, pero él prefiere denominarse, vean ustedes qué hallazgo, un escrilector. Un hombre que traduce sus vastas lecturas a notas que son caudales de luz sobre los autores que examina. Los títulos de sus libros indican sus afanes. Mencionaré solo algunos: Relecturas hispanoamericanas, Leído y anotado, Letras chilenas e hispanoamericanas, Sala de lectura, notas, prólogos, etc. Se podrá advertir sin duda qué terrenos pisa, hacia dónde se encaminan sus pasos. Le apasiona la literatura y, acaso por encima de cualquier otra actividad, la posible comprensión de la poesía, fenómeno a la vez oscuro y luminoso. Dice, lo cito: escribo en la medida en que leo. La escritura como continuación, como resultado de actos de lectura. Por esa causa, considera, vuelvo a citarlo, que sus trabajos son más bien notas de lectura que prefiero llamar invitaciones. Es un extranjero que vive en el amplio territorio de la América española. Es un exiliado de sí mismo y de su país, un hombre que vive por entero en el espacio de la imaginación, la escritura y la lectura. Se contempla a sí mismo como el habitante de una biblioteca. Desea, pues, el silencio en un mundo de ruidos. Tiene, por lo tanto, una clara tendencia, lo dice así, a la restricción de la palabra. Al igual que Jorge Luis Borges, mantiene una radical incertidumbre acerca de la realidad. Su prosa es tersa, amable, inteligente. Así lo es también su poesía, de la que hoy no puedo ni debo ocuparme, y de la que apenas debo decir que la tengo en alto aprecio, en tanto que le hallo parentesco en su método de escritura, sus temas, su claridad, su transparencia, con el Cántico de Jorge Guillén. Pedro Lastra semeja ser autor de un solo libro y nada más que un solo libro, al que le añade o le suprime poemas a lo largo de los años. Noticias del extranjero lo llama.
en el doble sentido que trae noticias frescas de otros países y de que él mismo es un extranjero en su país y en cualquier otro país de nuestro amargo planeta. Pero no se crea del todo que es así. Por el contrario, Pedro Lastra está bien afincado en su tierra y en la América española. En fechas recientes ha publicado sus poemas bajo otro título, tal vez admonitorio. Lo llamó Al fin del día. Me pregunto, ¿al fin de la vida? ¿Al fin de todo? Y lo subtitula Poesía completa. Espero que no sea así, que siga escribiendo. Pedro Lastra se mueve con enorme soltura en el terreno de la literatura, en especial, por supuesto, en la hispanoamericana, a la que dedica la mayor parte de sus afanes. Su vocación es el amplio terreno de la literatura de la América hispana, por igual la colonial que la moderna. Así, por ejemplo, hinca su atención en Alvar Núñez Cabeza de Vaca, aquel peregrino de la Florida y las costas de México, de las costas del Golfo de México, que camina desde Texas hasta Chihuahua y Sinaloa, porque el primer poblado español al que arribó Alvar y al que le dio el nombre de San Miguel fue nada menos que la villa de San Miguel de Culiacán, la capital del actual estado de Sinaloa. Alvar narró sus desventuras en un libro que hoy se conoce con el escueto título de Naufragios. Pedro Lastra se interesa por otro Alvar, el mismo desde luego, aunque menos conocido por nosotros, acá al menos en México, el explorador y el gobernador del Río de la Plata y sus afluentes. Alvar llegó al sitio que hoy atrae turistas del mundo entero, al río que es límite entre Brasil, Paraguay y Argentina, a las cataratas del Iguazú. En ese segundo Alvar, si puedo llamarlo así, se interesa Pedro Lastra y por esto nota la diferencia que hay entre una escritura y otra, entre los naufragios y el texto de su segunda aventura en el sur de América. En tanto que Naufragios fue escrito directamente por Alvar, su nueva desventura le fue dictada a un escribano. Alvar sufrió infortunios por cerca de 9 años que tal vez no le fueron suficientes, posiblemente estaba loco, ¿no? Porque emprendió otras hazañas tristes en los ríos australes. Pedro Lastra es atraído por la poesía contemporánea y en especial por la que crece en el sur del continente. Le dedica multitud de páginas a la poesía de Chile y de Perú, donde es considerado como otro ciudadano del país. En Perú ha sido amigo de grandes escritores y antes que ningún otro de José María Arguedas, aquel hombre que dejó testimonio de su vínculo indisoluble con la cultura viva de los incas, él mismo hablante del quechua, ya que su lengua materna fue esta lengua, el quechua. Pedro Lastra hace notas sobre la obra de los escritores peruanos Mario Vargas Llosa. Se ocupó, al ser publicada, de La ciudad y los perros, Carlos Germán Belli, Marco Martos, aquí presente, o Ricardo Silva Santiesteban, también presente aquí. En la medida en que está inserto en una tradición, la chilena en primer lugar y al lado de ella la hispanoamericana y más precisamente la que nace en el Cono Sur, conoce a fondo la obra de Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, César Vallejo y por supuesto la de sus contemporáneos y amigos chilenos, Enrique Lin, de quien dice que es uno de los poetas más importantes de la lengua española, de Jorge Teillier y de Óscar Hahn. Lastra ha mostrado la relación, acaso insólita, entre la hojarasca de Gabriel García Márquez y las tragedias de Sófocles. Hallar ese vínculo interno profundo que permite el desarrollo y la estructura de la novela de García Márquez significa una audacia hermenéutica que celebro. Celebro también el certero análisis de las obras del gran escritor que fue Alejo Carpentier o de los cuentos de Julio Cortázar reunidos en octaedro. Me es imposible hablar de los intereses múltiples en los que se ocupa Pedro Lastra. Baste decir que van de Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Octavio Paz a Eliseo Diego, a quien considera como uno de los más altos poetas de nuestra lengua, un juicio que comparto de manera total, Eugenio Montejo o Vicente Aleixandre. En fin, queridos amigos, estamos frente a un ensayista fino y preciso como pocos, discreto, cauteloso. Creo que es una delicia dialogar de viva voz o a través de sus libros
con un ensayista cuya prosa es vecina de la poesía y por esta causa nacida como ella del silencio. Quisiera, para dar fin a estos breves apuntes sobre Pedro Lastra, rescatar, si ustedes me lo permiten, estas hermosas palabras de Joseph Conrad, que a su vez el propio Lastra rescata de algún texto de aquel escritor hoy tan escasamente leído. Creo que revelan un propósito que preside toda la escritura de Pedro Lastra. Dice Conrad que un escritor debe hacer su trabajo lo mejor posible, ser exacto y cuidar sus frases como una tripulación lava su puente. Y añade, el escritor no debe aguardar otra recompensa que el silencioso respeto de sus iguales, porque tal es, finaliza, su honra. El navegante que habitaba en Conrad lo condujo a elaborar esta imagen de unos marineros que lavan el puente de su barco, al mismo tiempo con esmero y con paciencia. Pero la imagen es válida para todo escritor posible. No esperar ninguna otra recompensa que no sea el silencioso respeto de sus iguales. Ahora, algunos de quienes aspiramos a ser los iguales de Pedro Lastra, hemos deseado romper un tanto el silencio en que ha sido envuelta su callada y luminosa tarea y reconocer en él a un ensayista de primer nivel al entregarle el segundo premio Pedro Enríquez Ureña. Felicidades, querido Pedro. Voy a imponerle a Pedro la medalla que lo reconoce como ganador del premio Pedro Enríquez Ureña. También le haré entrega de un cheque, no voy a mencionar la cantidad, y del diploma que lo acredita y que dice: la Academia Mexicana de la Lengua otorga a don Pedro Lastra el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña 2015 por su destacada trayectoria literaria. México, Distrito Federal, 23 de noviembre de 2015. Lo firman el secretario de nuestra Academia, Vicente Quirarte, y yo mismo. Felicidades, querido Pedro. Escuchemos al galardonado de esta segunda edición del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, don Pedro Lastra. Las generosas palabras de mi admirado amigo Jaime Labastida me hacen reflexionar acerca de un aspecto que me parece principal señalar aquí, que todo eso que él ordenó, ¿verdad?, tan fraternalmente acerca de mi trabajo y lo que dijo, correspondería más bien, como lo señalé una vez hace poco en una reunión de la Academia Chilena de la Lengua, que todo eso, como les digo, correspondería a quien uno quisiera ser, no al que necesariamente es. Voy a leer un breve texto que se titula Agradecimiento y Testimonio. Señor presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Darío Villanueva, señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, don Jaime Labastida, señor embajador de España, señora Rebeca Greenspan, señor embajador de Chile en México, don Ricardo Núñez, señoras y señores académicos de México y directores de las academias nacionales,
autoridades presentes, familiares míos, mi esposa Irene, mis 3 hijas y nietos que me acompañan en tan especial ocasión, señoras y señores. Lo primero que debo decir en esta oportunidad, en la que se me honra con un extraordinario reconocimiento por parte de la Academia Mexicana de la Lengua, es la expresión de mi gratitud. No ha sido menor la sorpresa con que recibí en Chile la noticia de este galardón que exalta a un escritor hispanoamericano por su trayectoria ensayística y al hacerlo en homenaje a una de las figuras más eminentes de las letras americanas del siglo XX, lo acerca a ella de un modo tan excepcional. Es esta, pues, la primera causa para mí de una impresionante sorpresa. Pedro Enríquez Ureña fue y es para todos nosotros el maestro de América, como a menudo se le ha llamado con plena justicia, por su personalidad intelectual y moral y por la obra ejemplar que nos legó, que solo se puede parangonar en el continente con figuras fundadoras como la de Andrés Bello. Alfonso Reyes, su amigo y compañero entrañable, lo señaló así al evocarlo en el homenaje póstumo dispuesto por el gobierno mexicano en mayo de 1946. Cito: "El apostólico Pedro", dijo Reyes, "representa en nuestra época aquellas misiones de redención por la cultura y la armonía entre los espíritus que en Europa se cobijan bajo el nombre de Erasmo y en América bajo el de ese civilizador peregrino del justo saber y el justo pensar que fue Andrés Bello". Hasta ahí, Alfonso Reyes. Testimonio tan concluyente y exacto, en palabras de otro humanista egregio, me exime de las que yo podría agregar. Solo diré que desde mis primeras aproximaciones a sus obras sentí como natural esa relación. Por haber conocido y tratado a muchos escritores de nuestra lengua desde mi juventud y como lector y estudiante de lo hispanoamericano, creo saber cuál es mi sitio en ese vasto panorama que admiro y respeto, así como sé también, y esto lo digo sin asomo de falsa modestia, cuán lejos estoy del impar magisterio de don Pedro Enríquez Ureña. Me tranquiliza pensar que se ha querido ver en mi trabajo un rasgo discipular que justificaría este acercamiento, rasgo que debo señalar como fervor y pasión por lo nuestro, aprendido precisamente en tempranas lecturas de los libros del maestro, cuya sombra tutelar nos acompaña en este lugar y en un país que él siempre sintió como suyo y donde se le ha comprendido y estudiado más cabal y cumplidamente que en ninguna otra parte. A esas experiencias discipulares me referiré, pues, brevemente. A comienzos de los años 50, iniciaba yo mis primeras tentativas de escritor como poeta y como comentador de libros, cuando empecé a oír con frecuencia el nombre de Pedro Enríquez Ureña en las librerías santiaguinas. Los escritores mayores a los cuales empezaba a frecuentar se referían a él con respetuosa admiración y recomendaban a los jóvenes
libros como Las corrientes literarias en la América hispánica y una reciente reedición ampliada de Ensayos en busca de nuestra expresión, publicada a fines del 52 en Buenos Aires. Esa edición de los ensayos se iniciaba con la evocación de Alfonso Reyes que he mencionado y con el conmovedor homenaje y despedida de Ezequiel Martínez Estrada, también de mayo de 1946. Los nuevos editores de los ensayos incorporaron además textos tan significativos como La Utopía de América, Patria de la Justicia y la América Española y su originalidad, entre otros. Esa lectura fue un deslumbramiento, y si la rememoro aquí es porque aún hay testigos entre mis viejos compañeros que terminaron pronto compartiendo mi entusiasmo por esa revelación de un decir y de un llamado tan persuasivo como urgente en pasajes como estos. Cito: la unidad de la historia, la unidad de propósitos en la vida política y en la intelectual, hacen de nuestra América una entidad, una magna patria, una agrupación de pueblos destinados a unirse cada día más y más. Ensanchemos el campo espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera. Avancemos, en fin, hacia nuestra utopía. En el ensayo siguiente se leía esta memorable afirmación: el ideal de justicia está antes que el ideal de cultura. Es superior el hombre apasionado de justicia al que solo aspira a su propia perfección intelectual. Mis amigos y yo sentimos esas palabras como convocatoria e incitación que nos obligaban a la reflexión y nos indicaban un derrotero. Las esperanzas de ese futuro avisorado por el maestro no se han cumplido todavía, pero nada nos dice que no podrán ser realidad alguna vez. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Se lee en el poema de los dones de Jorge Luis Borges. Puedo sentirlo así por lo ocurrido hace 60 años y que culmina para mí con este inesperado acontecimiento de hoy. Lo narraré brevemente. En septiembre de 1955, Enrique Espinosa, nombre de pluma del famoso editor Samuel Glusberg, que vivía en Santiago, se enteró de un próximo viaje mío a Buenos Aires. Me pidió entonces que le llevara algunos libros y revistas a don Ezequiel Martínez Estrada, encargo que recibí con suma complacencia por varias razones, pero principalmente porque yo veía a Samuel Glusberg como una figura casi legendaria. Había sido corresponsal de Mariátegui, amigo entrañable y editor de Horacio Quiroga, y también de la primera publicación de los 6 ensayos. Era muy cercano y familiar con Ezequiel Martínez Estrada, y de todos ellos habíamos hablado alguna vez. Tuve, pues, la oportunidad de visitar a don Ezequiel varias veces en los días de la caída de Perón. En la ciudad prácticamente cerrada. Fue este
un azar venturoso sobre el que no puedo extenderme más por ahora. Solo diré que la presencia de don Pedro Enríquez Ureña estuvo ahí, porque don Ezequiel había sido su compañero de tareas en el Colegio Nacional de La Plata. Yo había leído su emocionante despedida del año 46 y el libro editado por primera vez por Samuel Glusberg en 1928 me había señalado lo que terminaría siendo mi vocación. Muy poco después, don Ricardo Lachan sería mi maestro de literatura hispanoamericana en la Universidad de Chile, con la perentoria indicación inicial de que el libro guía que usaríamos en su clase sería Las corrientes literarias en la América hispánica de Pedro Enríquez Ureña. Empezó entonces a exaltarme cada vez más una suerte de breviario de ideas y convicciones que me iba haciendo al andar de la lectura de sus libros. Señalaré algunas de las notaciones que orientaron mi vocación y me ayudaron a encontrar un camino. Por ejemplo, leer en su ensayo sobre Alfonso Reyes de 1927 una observación como esta, y tengamos presente cuánto hay de su propio retrato espiritual en estas líneas. Cito: su preocupación fue no saber nada a medias, o en el mismo elogio de las virtudes de su compañero y amigo, la celebración de su convivencia con espíritus abiertos a toda novedad, para quienes todo camino merecía los honores de la prueba. Desde luego, nunca pretendí acercarme ni siquiera de lejos al punto al que ellos arribaban en su excepcional e incansable trabajo, porque tuve al mismo tiempo una clara conciencia de mis limitaciones, pero sentí que esos principios dibujaban una vía de ejemplaridad, no saber nada a medias. Y entonces mi adaptación personal fue esta: llegaré a saber poco, pero trataré de saberlo bien. La pasión por América y lo americano fueron, sin embargo, lo más decisivo que aprendí en esas lecturas y lo que me movió a mayor admiración. En El descontento y la promesa dice, al referirse al estudio de Rodó sobre Montalvo, que solo han sido grandes en América aquellos que han desenvuelto por la palabra o por la acción un sentimiento americano. Fue evidentemente su caso y constituye uno de los principios esenciales que motivaban su múltiple quehacer. Idea semejante es la que formuló en una nota de las corrientes literarias al referirse a la importancia de Bello como iniciador de nuestra independencia intelectual, declarada en la alocución a la poesía en 1823. Cito: el estudio más digno de un americano es la América, dijo un contemporáneo de Bello nacido en Honduras, el apostólico José Cecilio del Valle, que redactó la Declaración de la Independencia de la América Central en 1821. Y no fue otro el programa de la vida de don Pedro Enríquez Ureña. Debo agregar unas palabras acerca de las tareas editoriales a las que él dedicó también muchos de sus días, porque me siento deudor de las notables realizaciones que llevó a cabo en la editorial Losada de Buenos Aires
su participación en la colección Las 100 Obras Maestras de la Literatura Universal y el proyecto de la Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, que tanto han significado para muchas generaciones. Esas tareas que por sí solas importan una contribución intelectual de extraordinarios alcances, han comprometido la gratitud de una vasta comunidad de lectores y estudiosos de ayer y de hoy. Se trata de trabajos generosos, de realizaciones y proyectos a los que les cuadra inmejorablemente el calificativo de asombrosos. Años después, y por cierto en una dimensión muy menor, intentamos algo parecido en Chile. Nuestras publicaciones de la serie Letras de América, de la editorial universitaria entre 1966 y 1973, fueron inspiradas por esa formidable labor animada por la dedicación y la sabiduría de Pedro Enríquez Ureña. Insisto, nuestras limitaciones eran muchas, pero a partir del ejemplo inspirador que he mencionado, intentamos hacer publicaciones modestas y de fácil difusión, aunque sin renunciar al decoro y al cuidado editorial. Esa tarea que me correspondió dirigir, la entendí siempre como un pequeño y modesto tributo al maestro del humanismo americano, en quien vio Ernesto Sábato, que fue su alumno en el Colegio Nacional de La Plata, al verdadero y gran integrador de los bienes de nuestra cultura. Mucho más tendría que decir sobre lo que fue para mí la obra de don Pedro Enríquez Ureña y sobre todo lo que yo pude a mi vez transmitir acerca de ella a mis amigos y estudiantes, algo en lo que continúo empeñado. Pero debo terminar aquí estas palabras testimoniales, cuyo principal fin es el de manifestar a la Academia Mexicana de la Lengua mi profundo agradecimiento por haberme hecho objeto de tan enaltecedora distinción. Cifro este reconocimiento en las personas de su director, don Jaime Labastida, y de los jurados don Adolfo Castañón, don Roger Bartra, don José Luis Díaz Gómez y don Jesús Silva Herzog Márquez. Y extiendo esta expresión de gratitud a la Academia Chilena en la persona de su director, don Alfredo Matus, y a la Academia Peruana representada por don Marco Martos y don Ricardo Silva Santisteban, que me recomendaron ante ella. A los distinguidos académicos presentes y a todos ustedes que asisten a este acto para mí inolvidable. Se levanta la solemne sesión de entrega del segundo premio Pedro Enríquez Ureña que la Academia Mexicana de la Lengua ha concedido a don Pedro Lastra Salazar, académico de la Chilena. Muchas gracias, señoras y señores.